Bueno, regresar a la radio para mí y para el equipo del que formo parte, pues ha sido una gran experiencia, sobre todo regresar a la radio como lo estamos haciendo, que es una modalidad, que es una alianza singular, producto de lo que nos pasó. Tuvimos un golpe de censura fuerte en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, a raíz fundamentalmente de la investigación y de la publicación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y a partir de eso pues vino una andanada tremenda, vino una andanada fuerte, sobre todo en el ámbito judicial. Yo particularmente fui sometida a un acoso judicial que no es sino hasta ahora que empieza a liberarse después de 4 años, varios juicios abiertos, bastante absurdos para mi punto de vista, claramente con intención de aniquilarnos, de dañarnos y si se podía de eliminarnos de la escena pública. Dijimos, ¿por qué no hagamos una alianza donde ustedes tomen la señal de lo que ya hacemos? Y lo que ya hacemos es en internet, y por eso la alianza es Radio Centro tomando la señal online para difundirla en la radio mexicana, en la República Mexicana, en el país. Es una modalidad muy interesante que nos refuerza nuestra identidad independiente, que nos permite generar contenidos en libertad, con el código profesional correspondiente, con la responsabilidad ética necesaria para poder ofrecerle al público en internet desde nuestro propio sitio y bien a la radio, en este caso, la misma señal transmitida en otro sistema. Y eso creo que es una gran noticia. Es una gran noticia para los periodistas que en este caso logramos sortear la censura, pues a punta de necios, ¿no? A punta de esfuerzo, a punta de querer seguir adelante, a punta de no dejarse ganar o vencer por una actuación gubernamental y empresarial que lo que quería era eliminarnos. Y como dice el dicho, lo que no mata fortalece, y creo que hemos salido fortalecidos porque nuestra batalla judicial al final logró la victoria en el Tribunal Máximo del país, que es la Suprema Corte de Justicia. Al final logramos demostrar con la ley en la mano que la actuación de MBS fue ilegal, ilícita e ilegal, y que no tenían derecho a eliminar un programa como lo hicieron, a que no tenían derecho a incumplir un contrato vigente, un contrato entre la periodista y el medio de comunicación, y al paso de los 4 años la justicia nos dio la razón. Lo que yo logré en su momento con MBS es un convenio en donde la periodista y la empresa de comunicación establecen una relación de corresponsabilidad muy importante. Un contrato en donde se establece que la periodista es responsable de los contenidos que se emitan en ese programa del cual es directora de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, en esa estación que se replica en las estaciones del resto de la República. Ese contrato establece cosas muy importantes como un código de ética, en donde la periodista se compromete con la empresa de comunicación a hacer un periodismo que se pone por escrito. La empresa de comunicación se compromete con la periodista a cumplir las condiciones necesarias para que se haga un periodismo como el que está escrito en ese código de ética, tan básico como decir lo que se vale y lo que no se vale en la tarea periodística, puesto por escrito en un contrato que tiene valor legal. Ese es un hit para los periodistas. Eso obliga a la periodista con la empresa, a la empresa con la periodista y a ambos con la audiencia. Y eso crea un contexto de relación entre la empresa de comunicaciones y la tarea periodística distinto a lo que históricamente se tiene como noción. En México prácticamente te diría que se toma como normal que el periodista es subordinado del concesionario. Y a nadie le parece mal que Emilio Azcárraga pueda decirle a un periodista de Televisa, por decir algo, no se publica eso. Hay una aceptación, hay una asimilación de un tipo de relación entre periodistas y medios de comunicación que debería replantearse. Porque por ahí cruza buena parte de nuestras limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Porque ha habido, y espero que no siga habiendo, pero por lo pronto en la revisión histórica, ha habido una aceptación bastante extendida de que los intereses, que son muchos,
de los concesionarios, incluso políticos, pero también empresariales, pero también de otro tipo, se pueden sobreponer por encima de los intereses periodísticos, por encima de los derechos de las audiencias. ¿Qué puede pasar con otros periodistas en México que desde luego no tienen ni contrato, que desde luego están frente a concesionarios que pueden estar involucrados de mil maneras con el poder político del Estado, del municipio y aún con poderes peores que en este caso podrían ser los criminales? ¿Qué tipo de vulnerabilidad hay en México para los periodistas cuando algo básico como un documento legal que te ampare sobre tus obligaciones y tus derechos, pues en este caso es aniquilado y nos tardamos 4 años en que la Corte confirmara que efectivamente lo que ocurrió fue ilegal, indebido, y que ahora veremos cuál es la consecuencia de eso? Pero tuvimos que dar una batalla tremenda, con un despacho fantástico, enorme, de gran prestigio. Pero ¿qué ocurre en otros casos con periodistas en la República Mexicana que, déjate tú el contrato, que no tienen, que están lidiando con la muerte, que están frente a situaciones en donde si publican una cosa puede costarles la vida? Ese es el drama mayor que vive México con el tema de los periodistas y la libertad de expresión. Así que nuestro caso, o el caso que me ha tocado vivir, es un caso singular porque tiene estas características. Y digo, me siento privilegiada porque lo pude sortear gracias a la solidaridad de muchísimas personas, gracias a que logramos construir nuestro propio espacio, que aquí está, gracias a que estamos al aire en la radio desde el internet en esta modalidad muy interesante y novedosa. Gracias a muchas cosas lo pudimos hacer, pero esto no se replica tan fácilmente, y creo que si hablamos de libertad de expresión, si hablamos de derechos que tenemos que defender y hacer valer, hay un grado de vulnerabilidad muy fuerte en México que empieza, como digo, por el asesinato que queda impune. México es un país que históricamente ha tenido un diseño político donde los medios de comunicación son un engranaje de un sistema de control y un sistema no democrático. El sistema político, que duró más de 70 años, está hecho precisamente de factores de control y de poder desde la cúspide, que es la figura presidencial, y una estructura que opera de cierta manera de forma metaconstitucional, como lo diría el doctor Carpizo en sus estudios constitucionales. La forma de operar del poder político en México históricamente ha sido metaconstitucional. Las reglas no escritas del sistema político mexicano son las reglas verdaderas. Este caso en particular que nos tocó vivir es un retrato de una estructura históricamente relacionada de esa manera. Es mejor dar un manotazo y eliminar a periodistas que han creído que su trabajo debe ser independiente y que han hecho su trabajo para que así funcione, si se atraviesan o si llegan a tocar el techo de cristal y afectan a la figura del presidente. A mí me gusta el tema de la conferencia mañanera. Bueno, a ver, mixed feeling, como dicen, ¿no? Sentimientos encontrados. Lo que me gusta mucho es tener tan accesible a un presidente de la República. Es una relación diametralmente distinta a la que históricamente se ha tenido, porque presidentes en México que dieran conferencias de prensa era como una cosa de lunáticos, ¿no? De vez en vez algún presidente daba alguna conferencia, de vez en vez había algún tipo de comunicación, algunas entrevistas más bien a modo, una que otra que pudiera medianamente prosperar. Lo que hemos vivido durante décadas. Lo que hoy vivimos es el otro lado de la luna. Algunos dirían too much, algunos dirían hay una cascada de información, hay una permanente presencia de Andrés Manuel López Obrador en los medios, dictando la agenda de forma dominante, sin duda, complicando la existencia de quienes hacemos programas en vivo mañaneros. Podemos estar a favor o en contra, a veces sí, a veces no, de lo que diga, eso es un tema, pero indudablemente es un fenómeno de comunicación insólito. Y yo prefiero que exista eso a que exista lo otro. Si se trata de elegir, prefiero más que menos. Y ese fenómeno
obliga al presidente a estar permanentemente en la rendición de cuentas, en la explicación de los temas, en la definición de asuntos. Lo que me importa es un tipo de disposición diferente frente a un tema fundamental que es la información y la transparencia. Yo creo que aquí tenemos un fenómeno pues, totalmente insólito, por lo menos para México. Y los periodistas, pues ahora tenemos un reto mayor. No tenemos todavía mucha información o suficiente información de cómo va a operar este otro brazo de la relación del poder político con los medios, que es el del dinero. Ciertamente el presidente ha dicho, y ya hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre el tema con las grandes líneas, pero falta la letra chiquita, de cómo va a operar la distribución de dinero público en los medios de comunicación en México, habida cuenta de las barbaridades que se han cometido en ese tema en nuestro país, habida cuenta de que se ha gastado el gobierno de Peña, el de Calderón, el de Fox y los anteriores, pero hablando de Fox para acá, burradas de dinero público distribuidas discrecionalmente, con graves afectaciones a las líneas editoriales de muchos medios que por supuesto no podían confrontarse o ser demasiado críticos cuando había paquetes millonarios de publicidad oficial. Más allá del volumen de dinero, lo más relevante serán los criterios de distribución y la eficacia y la justificación de usar dinero público para campañas oficiales. ¿Habrá dinero? Sí, y veremos cuáles son los criterios aterrizados al respecto. Ese es un tema muy importante, ya que preguntas de la relación de los medios con el poder político y con el gobierno en turno, pues ese es uno de los grandes temas, no el único, pero uno de los grandes temas, y todavía nos falta ver, como digo, la letra chiquita.